decir, bueno, pues ahí está. Una aclaración, hermanos, hoy no me patrocina ningún grupo tropical. Me pareció esta combinación adecuada, ¿verdad? Para el tema que vamos a ver hoy. Así que no piense que ahora ya me patrocina, ¿verdad? El predicador es patrocinado por algún grupo tropical, algo así. Vaya abriendo su Biblia, ¿verdad? En el libro del Éxodo, en el capítulo 15, porque eso sí es lo que nos trae aquí, es lo que nos convoca la palabra del Señor. Y mientras que usted llega ahí, déjeme contarle un pedacito de una historia que me encanta. Hubo un hombre que, ante la gran hambruna que se desató en su tierra, emigró a otro país. El problema es que Dios les había dicho que no se juntaran con la gente de ese país. Viviendo en Moab, sus hijos crecieron, se casaron y antes de que pudieran tener descendencia, el Señor le quitó la vida al padre y a los dos hijos. Así que ahora había 3 viudas. Una de ellas se llamaba Placentera. Otra de ellas se llamaba Amistad. Y la otra de ellas, pues como ya desenmascaré la historia, ya le voy a decir el nombre real, Orfa, ¿verdad? Un día escucharon que en su pueblo, en el pueblo de donde habían salido, donde había salido Placentera, junto con su esposo, mi Dios es rey, era su nombre, junto con sus hijos, débil y enfermizo. Imagínense ya para ponerle débil y enfermizo a su hijo, cómo estaría la cosa desde chiquitos, ¿verdad? Uno flaquito, flaquito seguramente, como Charalito se ha de haber visto. Y el otro enfermizo, siempre estornudando, vaya usted a saber, sin agraviar a nadie presente que tenga muchas alergias, ¿verdad? Y entonces, pues, esta mujer escuchó que en el pueblo había otra vez comida, había pasado la hambruna, así que se regresó y en el camino se le ocurrió decirle a sus nueras, quédense, regrésense a la casa de sus padres, vuélvanse a casar. Yo no tengo hijos y si los tuviera, ¿a poco los van a esperar? Orfa le dijo, yo sí me voy. Yo sí me voy. Yo sí vuelvo a hacer mi vida. La otra, Amistad, le hizo honor a su nombre y le dijo, no, yo me quedo contigo. Y ni se te ocurra decirme que me regrese ya. Ni me andes pidiendo eso porque no lo voy a hacer. Es más, te voy a decir las cosas claritas. Cuando te enterremos, al ladito voy a pedir que me entierren a mí cuando yo muera. Así que no le quedó de otra y se regresó a su pueblo con Amistad. Así que regresaron Amistad y Placentera a su pueblito llamado Belén. Y en ese lugar, regresando allí, ¿verdad? Ellas, las mujeres que habían visto a Placentera irse con su esposo y sus hijos, aquellas mujeres dijeron, ¿qué no es esta Placentera? ¿Qué no es Placentera la que se fue hace años de aquí? Pues mírala, ya se ve la cara más arrugadita, ¿eh? Ya no sonríe tanto. Los ojos se le ven ya con bolsitas, ojerosos y las patitas de gallo. Bueno, no se sienta mal, eso nos pasa a todos, ¿verdad? No piense que estoy aquí cargándole pila a nadie, pues así ha de verse visto, pues como todos, va envejeciendo, pero esta mujer tenía un rostro triste, amargado. Y cuando escuchó que le llamaban Placentera, les dijo ella, ya no me llamen Placentera, llámenme amargada. Porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me ha hecho la vida amarga. Ese es el resumen del primer capítulo del libro de Ruth. Fabuloso, fantástico libro de Ruth. Sigo trayendo de donde encuentro comentarios del libro de Ruth y ya tengo un bonche así. Me fascina el libro de Ruth y usted lo sabe. Esa mujer llamada Placentera, su nombre real pues es Noemí. Y ella pidió que le llamaran amargada, lo cual es la palabra Mara. Dios me puso a prueba
y me amargué. Se me amargó la vida. Ahora piense usted, ¿cómo habrá sido la vida de Noemí cuando era una muchachita de secundaria, cuando estaba en la preparatoria, antes de casarse, antes de darle el sí a este hombre piadoso, a este hombre que era estudioso de la escritura y que además cautivaba con su elocuencia? Ya sé que le estoy agregando, pero sígame la corriente tantito. Aquel hombre que tenía por nombre mi Dios es rey. Oh, pues el anhelo de una muchacha, ¿no? Voy a casar con un cristiano, pero consagrado. Así decían cuando yo era chamaco, pobre de Raquel, mire lo que le tocó. Pero así decían las muchachas. Yo quiero cristiano, pero cristiano consagrado, como si hubiera cristianos no consagrados, ¿verdad? O sea, eso no sé, pero bueno, así decían. Y así ha de haber pensado Noemí junto con sus compañeritas de la secundaria cuando salían cargando sus carpetas y regresaban y veían a Elimelech y, ay, míralo, ahí anda el Eli. Ay, mira qué guapetón. Pues así. Y tuvo la boda de sus sueños, quizá boda tipo Cenicienta. Pero cuando las cosas apretaron entre el pueblo, Elimelech le faltó fe. Y en vez de volverse a Dios en dependencia, huyó a Moab, donde Dios había dicho, no vayan para allá. Y consintió en el matrimonio de sus hijos con mujeres de un pueblo al que Dios había dicho, no se casen con ellos. Así que Elimelech dejó mucho que desear. No le hizo honor a su nombre. A mi Dios es rey. Yo me fui de aquí muy feliz, muy contenta, podía haber dicho Noemí. Me ligué al galancito consagrado de nuestro barrio. Pero luego las cosas se pusieron feas y le faltó la fe. Y Dios nos quitó nuestros hijos. Y luego las cosas se pusieron feas, porque yo me quedé no solamente viuda, sino desamparada, porque mis 2 hijos murieron. Así que ya no me anden llamando placentera, ya no me anden llamando risueña. La muchachita popular, el sueño de todos los muchachos, la alegre, la contenta, la chispeante, ya no me digan así. Llámenme amargada, porque el Señor me amargó la vida. El Todopoderoso, dice ella, el que podía haber llevado mi vida por otras circunstancias mucho más felices, me la puso muy difícil. Y hoy estoy amargada. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Una de las caricaturas más populares cuando yo era niño, así es, hace varias décadas, eran los pitufos. Algunos de aquí ni siquiera saben quiénes eran los pitufos. Y había entre ellos uno que se llamaba Gruñón. Uno que siempre estaba de malas. Y siempre utilizaba la palabra odio. Odio las pitufifresas. Odio esto, odio aquello. Siempre estaba amargado de malas. Pues imagínese a Placentera convirtiéndose en Gruñón. Aún entre los 7 enanos de Blancanieves, lo cual todavía va más para atrás, es una película todavía más vieja que Los Pitufos. Entre ellos había un Gruñón. Y a mí me parece que dentro de todos nosotros podría haber un Gruñón esperando a ser despertado. Uno al que ya no le gusten las consecuencias, las circunstancias. Uno al que ya no le gusten las personas que le rodean y empiece a refunfuñar. Y empieza a estar de malas de todo. Y empieza a decir, ¿para qué? Tenemos más de un año en el COVID, ya. ¿Ya para qué? Pues acompáñame en la lectura de Éxodo capítulo 15. A partir del versículo 22 y hasta el versículo 27. Dice así. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur.
Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar. Señor, dirígenos en tu escritura. Permite que nos confronte, nos consuele, nos anime, desarraigue de nosotros algo, lo que tengas que hacer hoy para cada uno de nosotros. Por favor, hazlo. Que tu Santo Espíritu nos redarguya en el lavamiento de tu palabra. Amén. Vaya que le hemos invertido tiempo al capítulo 15 de Éxodo. Esta es la 5ª ocasión, ¿verdad? Que nos vamos al capítulo 15 de Éxodo. Y cómo no, si ha sido pura pachanga el capítulo 15, ¿cierto? Acaban de cruzar el Mar Rojo en el capítulo 14 y el capítulo 15 es pura fiesta. Alabanzas al Señor, el cántico de Moisés, que ya hasta lo vimos en el libro de Apocalipsis, el cántico de Miriam o María también está aquí, ¿verdad? Entonces, puro canto, pura alabanza, cosa bonita. Y ahora tenemos una de las historias antes del Sinaí, de las varias historias que anteceden la entrega de los 10 mandamientos. En estas historias hay algunos elementos en común, muy interesantes, porque se repiten. Por ejemplo, ¿verdad? Quiero decirle que en estas historias está el andar en el desierto, ¿verdad? En estas historias vamos a encontrar la primer lucha, la primer batalla contra los amalecitas. Aquí vamos a encontrar carencia de agua, más adelante carencia de comida, otra nueva carencia de agua. Estas 4 crisis que están antes de Éxodo 20 tienen algunos elementos en común, ¿verdad? Esos elementos yo quiero que usted los vea. Hay un elemento de crisis. Hay ahí una crisis, hay un problema que surge. Luego hay una reacción del pueblo. Luego hay un actuar de Dios. Y luego hay una resolución. En ocasiones veremos también que hay arrepentimiento y juicio. Generalmente juicio y luego arrepentimiento. Pero aquí en la en la lectura que hicimos y en esta historia que tenemos, al pueblo se le acabó el agua porque partieron del Mar Rojo. Ahí en el versículo 22, por favor, note que dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Se me hace interesante cómo los traductores bíblicos, usted sabe que es un tema que me gusta, los traductores bíblicos se tienen que esforzar por tratar de imprimir la fuerza de las palabras que nosotros tenemos en la escritura para que reflejen lo que los autores bíblicos quisieron decir. La Reina Valera también enfatiza, e hizo Moisés que partiese Israel. Le voy a decir por qué se me hace bonito que se traduzca de esas maneras en estas 2 versiones, la de las Américas y la de la Reina Valera. Porque tal parece que el pueblo de Israel en verdad no quería irse de donde estaba. Es decir, habían cruzado el Mar Rojo, habían visto al ejército más poderoso del mundo destruido por completo, ahogado por la mano y el poder de Dios.
Y tal parecía que les gustaba quedarse allí. ¡Qué buen recuerdo! Pues si aquí nos trajo el Señor, aquí nos quedamos. ¿Para qué nos vamos? Quedémonos aquí. Hay lugares donde usted desea quedarse más tiempo por lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a una boda, ¿verdad? Y se puso bien bonita la boda y ya hay amigos, ya hay familia, usted dice, pues otro ratito, y se regresa a casa un poquito más tarde de lo que generalmente trata de llegar. O si sale de vacaciones y se va a un lugar bonito, donde come rico, está en la mejor compañía que puede tener, dice, pues mejor hagamos 3 enramadas, ya no pagamos hotel, hacemos 3 enramadas y aquí nos quedamos, ¿verdad? O 5, una para cada familia, ¿verdad? Uno piensa de esa manera. El pueblo de Israel también pensaba de esa manera, de modo que Moisés los tuvo a hacer levantar sus tienditas y moverse. Ya me imagino yo al buen Moisés, no, que nos quedamos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, aquí no es a donde Dios dijo que nos llevaría. Hay una tierra donde Él dijo que quiere que lleguemos, una tierra que nos va a dar para siempre. No es esta, vámonos de aquí. Se imagina riando esta multitud de gente que había salido de Egipto. Y salieron hacia el desierto de Shur. Es muy interesante que diga hacia el desierto de Shur. ¿Por qué? Pues ya estaban bien lejos de Egipto. Sin embargo, aquí parece que estaban todavía cerca de algún territorio dentro de la jurisdicción egipcia, porque Shur significa muro. De aquellas fortalezas egipcias que eran destacamientos militares, precisamente para mantener cierto control de quién se acercaría hacia las ciudades más importantes, ¿verdad? Y entonces detenerlos, examinar quiénes eran mercaderes o era a lo mejor un ejército enemigo. Así que estaban todavía cerca de algún destacamiento militar egipcio, lo cual era lo de menos, pues el Señor acababa de destruir a los más importantes, pero de cualquier manera la referencia es, aquí hay algo donde todavía tiene que pasar, tienen que salir, tienen que ir al desierto. Porque, bueno, usted ya sabe la historia, pues allí dice, porque el Señor los llevó para probarlos, los llevó al desierto para probarlos, pero escuche esto. Tenían que dejar completamente el territorio. Era como estos arquitos que hay en las salidas de la Ciudad de México que dice Ciudad de México, bienvenidos. Y del otro lado dice Estado de México, bienvenidos, y así. Ellos tenían que salir. Aquí Moisés nos está diciendo, estábamos ahora sí yéndonos directito al desierto. Ahora sí. Y anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Si usted tiene un nene, una nena pequeñito y escasea el agua por 3 días, las cantimploras, los botes, las botas de agua que hayan llevado o de cualquier otro líquido se empiezan a secar. También la boquita de su hijito se va a empezar a secar. Sus labios se van a empezar a partir. Su piel se va a ver reseca como ceniza, ¿verdad? Como si tuviera ceniza encima, blanquizca pues. Y ni hablar en el caso de los bebés, es peligrosísimo eso para un bebé. Vaya allí un consejo de paso para 2 familias de nuestra iglesia. Tiene que haber agüita, tiene que haber, bueno, no agüita en esa etapa, pero tiene que haber líquidos. Entonces, usted voltea a ver a Moisés y dice, tú, estábamos bien allá. Tú nos hiciste levantar el campamento, tú nos hiciste venir para acá. ¿Qué te pasa? Ahora, ya que le pinté la circunstancia, ya que le ayudé a ver en qué momento se encuentran, ya que le ayudé a comprender un poquito más que la vida de los más pequeños, pero aún de los más grandes estaría en riesgo, porque nadie puede vivir mucho tiempo sin beber agua. 3 días,
5 días cuando ya muchísimo. Se empieza a delirar y hay daños a los órganos internos con tantas horas a falta de líquido. Ya que le pinté esto, ahora déjeme decirle algo. Cuando la escritura dice aquí que el Señor los probó, cuando dice que el Señor los puso a prueba, no quiere decir que Dios los tentó a amargarse. No quiere decir que Dios los invitó a pecar, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que Dios quería demostrarles algo. Este pueblo había recién nacido. Este pueblo había salido del vientre que fue Egipto, donde crecieron, se fortalecieron, y ahora como si fueran niños pequeños había que enseñarles las cosas más básicas de la vida. Y lo más básico que tenían que entender es que podían confiar en Dios. Dios estaba educándolos. Les estaba demostrando, ustedes pueden confiar en mí. Confía en mí. Como si le estuviera susurrando al oído de todos, confía en mí. ¿No viste las plagas? ¿No viste abrirse el mar rojo? Confía en mí. Por eso le titulé esta mañana, Cuando Dios educa a los suyos. Cuando les enseña las cuestiones básicas de la vida. Algún día ustedes y a mí nos enseñaron a decir gracias. Cada que alguien hacía algo por nosotros, gracias. A ustedes y a mí nos enseñaron a decir por favor. Las cuestiones básicas de la vida. No sobrevives en este mundo sin esas cosas, o si sobrevives vas a ser el menos querido de todos porque te vas a comportar de manera déspota, sin educación, le dicen, maleducado. No pide por favor, no da las gracias. Bueno, pues entonces hay que aprenderlo desde muy pequeños a hacer. Dios le estaba enseñando las cosas básicas de la vida espiritual a su pueblo. Cuando Dios educa a su pueblo, lo primero que hay que aprender es confía en mí. Confía en mí. Agárrate de mi mano y camina. Por mano y por dirección de su siervo Moisés, el Señor se los llevó al desierto. Altísimas temperaturas. Ahora, ellos llevaban pues una nube que les hacía sombrita, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no están en el desierto, además de una buena sombra, aunque ellos sí llevaban, pero no hay agua. Por eso son desiertos. No encontraron agua, dice el versículo 22, en esos 3 días. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre Mara. 3 veces aparece el nombre Mara en ese solo versículo. Nos tiene que quedar clarito. Primero, ese lugar no se llamaba Mara cuando llegaron. Ellos le pusieron Mara. Entonces, cuando Moisés hace el recuento, el registro, escribe esto como ya un hecho pasado, él dice, llegaron a Mara. Bueno, llegamos allí, pero no se llamaba así. Y se le puso así porque las aguas eran amargas. Ahora, espérese, eso no quiere decir Coca-Cola. Ay, perdón, yo sé que hay quien le gusta. Perdón, eso no quiere decir, pues no sé, alguna bebida que no le guste. Eso quiere decir tóxico. Tóxico. Las aguas eran tóxicas. De haberlas bebido, se hubieran muerto. No es tan solo que tuvieran un sabor feo, no es tan solo que supieran a aceite de bacalao. Usted sabe, algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? No es tan solo que supieran a pastillita de esas que te tomas y que antes de que te la puedas pasar ya te dio un sabor bien feo en la boca, de esas medicinas horrorosas que luego hay. No es que algo que puedas tomar y pues aguántate el sabor, sabe bien feo, pero ¿qué le hacemos? No hay de otra. No, es algo que si te tomas te mueres. Eran aguas amargas. Por tanto le pusieron el nombre Mara.
¿Qué lejos parecía ahora el Mar Rojo? Porque el versículo 24 emplea un verbo, Moisés, que no utilizó en el libro de Génesis y que en 15 capítulos y medio del libro de Éxodo tampoco utilizó. ¿Sabe cuál es ese verbo, verdad? Y murmuró, se quejó amargamente, gruñón, apareció. ¿A qué salimos de allá? Aquí ni hay agua. Moisés, ¿qué te pasa? Apareció gruñón ahí. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? No fue un, oye, Moy, ¿cómo ves? ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Fueron reclamos. Yo tengo muy presente una ocasión, lo recuerdo con mucho cariño, con mucha, no sé, fue bonito. Alguna ocasión, los jóvenes de la iglesia donde yo crecí, la iglesia Bautistación, continuamente eran invitados a competencias deportivas y a los que organizaban las competencias deportivas a nivel Ciudad de México y otros estados, ¿verdad? De parte de la Asociación Bautista, pues alguna vez se les ocurrió hacer eliminatorias. Y son las eliminatorias varoniles van a ser tal día en tal lugar. Entonces, como iba puro varoncito, y como yo era la mascota del equipo, porque yo ni jugaba, pero allí iba a solearme junto con todos, ¿verdad? Me fui con todos los varones allá por las Águilas, las sacadas del sur, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez, pues puro estudiante, hermano, puro muchachito, ¿qué dinero podían llevar? Pues se acabó el dinero para el agua. Y la verdad es que nadie de nosotros tomaba agua en aquel entonces. En aquel entonces abrías la llave y tomabas de allí, nadie compraba agua, comprabas refresco. Se acabó el dinero para los refrescos. Y al final del día de competencias, todos teníamos muchísima hambre y teníamos muchísima sed. Y recuerdo que uno de mis primos, uno de los que ya trabajaban, ¿verdad? Uno de los mayores, mi primo Otoniel, dijo, pues yo tampoco tengo dinero, pero tengo aquí mi tarjeta. Si encontramos un lugar donde comer, comemos todos y tomamos algo porque ya eran como las 5:30 de la tarde y todavía había que hacer un viaje como de 1:30, cada uno de regreso a su casa. Y recuerdo que esa fue de las comidas más sabrosas que he tenido en mi vida, porque no habíamos bebido nada, ni comido nada desde en la mañana y habíamos estado bajo el sol todo el día. Y mientras que estaba estudiando esto, me acordé de aquella ocasión. ¿Qué beberemos? ¿Qué comeremos? Alguien tiene que intervenir y hacer algo. Y al menos en nuestro caso, ¿verdad? De aquellos muchachillos, de aquel grupo hubiera sido demasiado dramático decir, hubiéramos perecido en el camino de regreso a casa. No hubiéramos perecido, pero hubiéramos llegado con un dolor de cabeza bárbaro. Alguien tuvo que intervenir. En esta historia, Dios interviene. Y uno esperaría, tal vez, que la intervención fuese diferente. Es decir, en muchas ocasiones me he encontrado con que pienso mal de Dios. No conforme a lo que Él ha dicho en su palabra, sino conforme a lo que tal vez yo haría y se lo quiero poner como si Él sería su forma de actuar. Porque tal vez yo, que soy pecador, Dios es santo, pero yo soy pecador. Tal vez yo hubiera reaccionado diciendo, pero ¿cómo es posible que no acaban de ver? Tengo meses enseñándoles cuál es mi poder. ¿No vieron las plagas? ¿No vieron la Pascua? ¿No vieron abrirse el Mar Rojo? ¿No vieron cerrarse el Mar Rojo? ¿Cómo es posible que vengan ahora con reclamos? Pero la paciencia del Señor. La paciencia del Señor. El versículo 25, Moisés hizo lo mejor que podía hacer. Entonces clamó
Él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Bajo el pensamiento de algunos hermanos, quizá lo esperado sería que Dios barriera con el pueblo. Vámonos. Por andar de quejumbrosos, por andar de gruñones, por andar de amargados. Y barriera con todo el mundo. Pero vea la paciencia del Señor, no se nos dice nada de eso. No se nos dice que les reprenda, no se nos dice que les llame la atención, se nos dice que escucha el clamor de su siervo Moisés y le da la solución. Mire ese árbol. Ahora, estaban en el desierto. ¿Cómo es un árbol? Bueno, posiblemente hasta haya sido un arbusto, ¿verdad? Y usted sabe que en el desierto no, pues sí hay vegetación, pero no es frondosa, no le mostró un cedro allí frondoso, bonito, verdezote. Pues ha de haber sido una planta típica del desierto, quizá con espinas, porque usted sabe, ¿verdad? No tienen hojas para no perder agua, sino espinas para dejar salir lo menos del agua que se pueda. Pues así, algo así. Los antiguos intérpretes del tiempo de los padres de la iglesia y algunos más para acá, tiempos medievales, veían en este árbol la cruz. Y decían, bueno, es que es la cruz, que cambia la amargura de la vida en agua dulce. No es la cruz, es un árbol. No prefigura a Cristo necesariamente. No busquemos simbolismos en todo lo que está en cada historia, porque vamos a terminar diciendo locura solamente lo que nuestra imaginación nos dé. Lo que es evidente aquí es la gran paciencia y misericordia de nuestro Dios. Con razón, con razón, con razón. Más adelante Moisés lo experimentaría, lo viviría, lo vería con sus propios ojos. Lo que dice la palabra del Señor, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta gente lo está provocando. Esta gente pareciera no entender quién es Él. Pero no es de mecha corta. No se levanta y dice, bueno, se acabó, pues que no se... No es como nosotros, pues. Está educando a su pueblo y lo que Él les está mostrando es, ustedes pueden confiar en mí. Soy misericordioso. Dios le muestra este árbol y Él lo echó a las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y lo que debemos ver aquí es que este es un milagro. No piense que, ay, pues qué árbol habrá sido. Sería bueno tener una varita en casa por aquello de que, no piense en eso. No es así. No hay ninguna explicación naturalista de Moisés. No dice, bueno, es que la composición química del agua, ¿verdad? Su pH estaba elevado a tanto, entonces le pusimos... No dice eso. Lo que dice es que echaron este arbolito o arbusto que Dios le indicó y el agua se cambió. ¿Por qué? No por lo que era el arbolito, sino por el poder de Dios. Este es un milagro, es un acto milagroso de nuestro Dios para su pueblo, para preservarles la vida, porque Él quiere enseñarles, ustedes pueden confiar en mí. Cuando Dios educa a su pueblo, la primera lección es confíen. Confíen. El Señor les provee de agua dulce, es decir, agua potable, agua bebible. Yo me imagino que cuando el agua se cambió no fue nada más de, ay, pues sácate aquí un popote y cada quien tómale tantito. No, pues entonces mójate, refréscate. Ha de haber sido uno de esos momentos, ¿verdad? En los que después de un día caluroso, usted brinca a la playa, mete los pies, al menos para los que no sabemos nadar, se refresca los pies. Al menos ha de haber sido como cuando se va a Huastepec, El Rollo, o cualquier otra alberca, o las playas aquí de la Ciudad de México que luego nos ponen, ¿verdad? Y hace un montón de calor y usted no puede esperar por ponerse el traje de baño y aventarse al agua.
Y ese ambiente de fiesta que hay, no sé por qué, ¿verdad? Tal vez por lo refrescante, no sé qué tienen las albercas que nos ponen contentos. No sé qué tienen las playas que la vida es más sabrosa. Ay, no, ¿verdad? Ese es el mar, perdón. Bueno, da igual. Pero se imagina la alegría de toda esta gente cuando estaban tan cerca de la muerte. Y dice además, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Ahora, puede ser que el estatuto, la ordenanza haya sido el que esté en el versículo 26. Muy probable que ese sea. Pero tal vez haya sido otro. No voy a poner palabras en la Biblia que no están. Así que lo voy a dejar así. No sabemos cuál haya sido. Pero hay otro ahí. O al menos está algo allí, un mandato en el versículo 26. Y antes de ir a él, le voy a mostrar lo que dice. Y allí los puso a prueba. Hermanos, tenemos que borrar de nuestra mente que las pruebas en la vida son para demostrarle a Dios que en verdad tenemos fe. Él sabe la fe que tenemos. Conoce absolutamente todo de nuestro corazón. Él no necesita que le demostremos si confiamos en Él o no. Las pruebas son para demostrarnos a nosotros quién es Él. Las pruebas son para que nosotros comprobemos que lo que dice en las páginas de la Biblia es absolutamente verdad. Y aunque ellos no tenían Biblia, Dios les estaba probando que pueden confiar en Él. Los estaba educando en la escuela de la fe. Ellos tendrían de allí en más, en toda su historia, que aprender a confiar en Él, porque iban a tener muchas circunstancias en las que requerirían confiar en Dios. Una de ellas, una de tantas, es con tantos enemigos que buscarían su destrucción. Hasta la fecha siguen necesitando confiar en Dios por todos los que buscan su destrucción, su aniquilamiento, desaparecerlos de la faz de la tierra. Las pruebas no son, como dije, para demostrarle a Dios algo. Él conoce todo de nosotros. Las pruebas son circunstancias en las que Dios comprobará que Él es quien dice ser en su Biblia y que por tanto nosotros podemos responder con fe. Estas semanas, estudiando la palabra del Señor, regresé a estos versículos que le van a sonar conocidos de manera inmediata. Seguido los cito y no porque no lea otra cosa, sino porque los atesoro, me han servido mucho durante mi vida como hijo de Dios. Y recientemente me percaté de algunos detalles que creo que no había puesto mucha atención. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Según su grande misericordia, Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, su resurrección nos comparte por la fe la vida espiritual que nos da esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Alcanzar la salvación que se manifestará en el tiempo postrero, es decir, la perfección de nuestra salvación cuando ya estemos con nuestro Dios. Y en esa perfección y en esa
tiempo postrero nos alegramos en el presente a pesar de las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántas veces he hablado aquí de los tiempos finales? Los tiempos postreros, la perfección de su salvación. Se alegran en Cristo a quien aman sin haber visto, un día lo van a ver. Una y otra vez está hablando del futuro, Pedro, para levantarle el ánimo a personas que estaban siendo masacradas por soldados romanos, perseguidas por todos lados por su fe en Cristo Jesús. Dios estaba a punto de demostrarles también a ellos quién era. Estaba a punto de demostrarles que lo que creían era real, era cierto, era verdadero, que Él es quien dice ser en su Biblia. Todos los creyentes necesitamos mantenernos en la escuela de la fe. Porque cuando Dios educa a los suyos, lo primero que hay que aprender, pero no es algo que se aprende y se deja atrás, es algo que se aprende y se lleva consigo para siempre, es confía en mí. Tú puedes confiar en mí. Hay muchas cosas que yo aprendí en pues, las diferentes instituciones académicas que pasé, dicho, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, de las cuales no me acuerdo nada. Pues las aprendí porque me las tenía que aprender para el examen, la verdad. Soy malísimo en química y biología. Jóvenes, no me hagan preguntas de eso. No les puedo ayudar. Aquí hay hermanos en nuestra iglesia que a lo mejor les pueden resolver sus dudas. Yo no sé nada de eso. Cosas que aprendí para el examen, nada más. En la vida cristiana, tú no puedes aprender a confiar a Dios solo para el examen y luego echarlo atrás al olvido. Lo llevas contigo para siempre. Dios quería impactar a su pueblo diciéndoles, ustedes pueden confiar en mí para siempre. Porque cuando Dios educa a los suyos, es para siempre. El himno Alcancé salvación tiene una frase maravillosa en su cuarta estrofa. Dice, la fe tornaráse, o sea, se convertirá en gran realidad. Al irse la niebla veloz y desciende Jesús con su gran majestad. Pero mientras que eso ocurra, y mientras que todo lo que dice la Escritura se cristalice, se materialice, hoy andamos por fe, no por vista. Así que usted puede, con las circunstancias que vive hoy o que viva después, o que vivió en el pasado, amargarse. Como aquella Noemí. Yo no sé si era muy risueña, ¿verdad? Yo tengo una foto de mi hija a los 2 días de nacida con ya una sonrisota. Hombre, le debía haber puesto placentera. Noemí. Ana Esli Noemí. Raquel, para que no haya desavenencias en el cuerpo. Entonces, a lo mejor Noemí era placentera desde chiquita, risueña. Pero llegó al punto de ser amargada por sus circunstancias. No por Dios. Dios no la amargó. Ella se amargó. O aprendemos a confiar en Dios o aprendemos a rezongar. Pero una de las dos la vamos a aprender a hacer bien. Que sea confiar en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque vea su trato del Señor tan tierno. Los trata como niños. Les es paciente. Yo he visto a los padres, y hoy empiezo a experimentar un poquito de eso. He visto a muchos padres, a muchos papis en nuestra iglesia y en otros lados, pero sobre todo quiero referirme a los de la iglesia para animarles. He visto su paciencia con sus niños. Yo los he visto darles instrucciones una y otra vez, la misma instrucción, y parece que no, pues otra vez. Pero ahí van, ahí van, ahí van. Ahí los llevan de la mano. Ánimo, padres. Lo están haciendo bien. Y Dios los está tratando aquí como niños, les está haciendo paciente. Ya tiró el agua otra vez y ya tiró. Okay, está. Ya tiró el agua otra vez. Ok, ya está.
y les dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Escucha, obedece. Escucha, obedece. Es curioso porque para la mente judía, escuchar era sinónimo de obedecer. No era dos cosas diferentes. Si tú escuchabas una instrucción, la ibas a obedecer. No era una sugerencia y no tenías opción. En el capítulo 19 de este mismo libro de Éxodo dice en el versículo 5, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Allá en Éxodo 19 y 20, el Señor firma el acta matrimonial, hace un pacto con este pueblo. Pero aquellos mandatos son solamente una expresión sucinta, resumida de lo que él había estado enseñándoles todo este tiempo. Confíen en mí, escuchen mi voz, obedezcan. Confíen en mí, escuchen mi voz, obedezcan. Escuchen mi voz, confíen, obedezcan. La referencia clara para ellos era las plagas de Egipto. Si ustedes obedecen, no les voy a hacer lo que les hice a aquellos. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. Yo soy el que te salvó. Yo soy el que te sacó de Egipto. Cuánta gracia, cuánta paciencia del Señor para referirse a este pueblo, para tratarlos con amor, con paciencia, con mucha misericordia. Así que llegaron a Elim, dice el versículo 27, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que después del tremendo susto que se llevaron de morir de sed, de este milagro que vieron, de aventarse ahí a chapotear o a ver, de saber qué hicieron con toda esa agua, ¿verdad? Además de beber. De allí, tras escuchar la voz del Señor, llegaron a Elim. Elim, que significa árboles grandes. ¡Ah, qué sabroso! Un oasis en el desierto. Un oasis no como el otro, amargo, sino un oasis donde podrían descansar, donde podrían bajarse tantito de los animales, quien iban en animal. Antes de apartarnos y de entrar a ese oasis. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con los judíos y con los egipcios en Éxodo capítulo 7? Éxodo capítulo 7, versículo 19, y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. No recuerdo si lo dije en aquella ocasión, pero fue como si Moisés levantara su vara y girara 360 grados, apuntando hacia todos los lugares en Egipto, y todo se convirtió en sangre. El trato del Señor para con los egipcios, la primer plaga fue echarles a perder el agua. La primer prueba en la vida nacional de Israel fue endulzarles el agua. ¿Ya notó la diferencia que hay? Cómo Dios obra en favor de los suyos. Ahora, esto no quiere decir que no va a haber circunstancias difíciles en su vida, en la mía. Esto no quiere decir que no vaya a haber momentos en los que tal vez invitemos la disciplina del Señor si somos tercos en el pecado. Esto lo que quiero decirle es, el Señor sabe cómo educar a los suyos. Y los educa con ternura. Y cuando llegan a Elim, lugar de árboles grandes, donde había 12 fuentes de agua. Mis primos. No eso.
Eso no. 12 manantiales de agua, perdón, se me fue la palabra. Había 12 manantiales de agua. ¿Cuántas tribus eran de Israel? 12. O sea que una para cada tribu. Para que no se anden peleando, que ya nos agarraron el agua, que el medidor. No, no, no. Aquí está una para cada uno. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Por qué 70 palmeras? ¿Por qué Moisés nos da tanta referencia incluso de cuántas palmeras había? Pues, ¿qué le parece este versículo? Escuche. Se lo leo y luego le doy la cita. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Éxodo 24:9. 12 tribus, 70 líderes. Interesante. Quizá el Señor proveyó para ellos, como lo hizo para aquellos 12 apóstoles sirvientes de una gran multitud de personas hambrientas. Que el Señor dijo, ¿y de dónde les vamos a dar de comer? Y Felipe dijo, pues no nos alcanzarían ni 200 días de salario mínimo. Pues denles ustedes, pues no tenemos, pero está este niño, bueno, yo lo reparto, yo lo bendigo, el Señor lo repartió, los discípulos, perdón, el Señor lo multiplicó, los discípulos lo repartieron y quedaron 12 cestas de pan. 12 mactríos, pues, para que nos entendamos. Uno para cada apóstol. La plenitud del Señor para satisfacer las necesidades de todos. Y aquí la necesidad de todo el pueblo quedó satisfecha, representado por las 12 manantiales y por las 70 palmeras. Todos estaban incluidos. Dios le estaba mandando un mensaje a su pueblo en la escuela de la fe. Tú puedes confiar en mí. Soy confiable. Confía en mí. Confía en mí. Y acamparon allí junto a las aguas. Sabroso. Pusieron sus tienditas a lo largo de estos arroyos, de estos riachuelos, de estos manantiales, para oír ahí el agüita. ¿Tienes sed? Nada más estiras la manita y le tomas. Y hay un montón de sombra en medio del desierto. ¿Con esto estoy queriendo decir que Dios siempre nos va a poner las cosas fáciles? No. Israel pensaba que sí. Que si Dios estaba de su lado, entonces siempre todo iba a ser facilito, de bajada, sin esfuerzo, color de rosa. Pero Dios les iba a enseñar que las cosas no iban a ser color de rosa, pero podían confiar en Él. Dios los estaba educando. Dios los estaba educando. Mi hermano, Dios nos está educando como niños, enseñándonos las cosas más básicas, para que cuando lleguemos a su presencia, lleguemos ya de adultitos, con fe perfectamente madura. Pero mientras aquí, en la escuela de la fe, cuando Dios educa a los suyos, lo primero que hay que aprender y guardar esa lección y llevarla siempre y ponerla, yo aquí tengo mi apunte de los anuncios, siempre lo pongo aquí enfrente para que no se me pase dar los anuncios y poner siempre enfrente de nosotros. Confía en mí. Yo soy confiable. Confía en mí. Yo sé lo que hago. Confía en mí. Confía en mí. La lección es muy clara, creo. Y cada uno de nosotros tendrá que acercarse al Señor. Vamos a hacerlo. Padre, gracias por tu palabra, por tu escritura, Señor. Gracias porque nos tratas con bondad y ternura a pesar de que no siempre respondemos en fe. Y que muchas veces, confieso, respondo, Señor, en queja, en amargura y en desconfianza. Perdóname, Señor, de verdad, perdóname. Gracias por tu paciencia y misericordia para conmigo y para con todos.
Que no despertemos al gruñón, sino que confiemos en este Dios que sabe lo que hace, que nos está educando para ser ciudadanos del cielo, de donde ya somos, por la fe, por la salvación. Tenemos el pasaporte, tenemos el INE de aquel lugar, pero hace falta tener el carácter, y eso lo estás formando hoy. Ayúdanos, Señor. Mientras tanto, gracias por ser tan misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Amén.